comenzamos el capítulo 7 de Mateo, mis hermanos, que es el último capítulo del Sermón del Monte. Amén. Vamos a leer del 1 al 6, que es los textos que vamos a estudiar el día de hoy. Recuerde poner un separador porque vamos a estar yendo y regresando a este capítulo. Dice así la palabra del Señor: no juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cuál es nuestro tema, mi amado hermano? No juzguéis, no debemos de juzgar. Amén. Para empezar, ¿qué será juzgar? Para que entendamos el tema. Emitir juicio, ¿no? Sí, emitir juicio a alguien. Eso es juzgar. Ahora, ¿estará prohibiendo Cristo que no debemos de juzgar nada? O sea, que veamos lo que veamos, cualquier circunstancia, ¿debemos de callar? No, ¿verdad? Bueno, aquí sabemos que no. Miren, este texto es de los más torcidos hoy en día, de los más mal interpretados ahorita en la iglesia cristiana. ¿Quiénes usan este texto, amado hermano? Que lo usan mal. Es el hermano que los que andan haciendo cosas malas, los falsos profetas. ¿Saben quiénes lo usan más? Los seguidores de los falsos profetas. Si tú hablas mal y no mal, si tú denuncias a un falso profeta, maestro, en internet, que tú pones, por ejemplo, si tú le pones ahí, Cas Luna es un falso maestro, si tú pones ahí, ¿quiénes creen que son los que te van a empezar a atacar? Todos sus seguidores. Todos los seguidores de Cas Luna te van a decir, no debes de juzgar. Solo Dios puede juzgarlo. Todos los seguidores de los falsos profetas van a usar este texto y te van a decir que está prohibido que tú juzgues a un ungido de Dios. Ahorita vamos a ver que Jesucristo no está prohibiendo realmente juzgar. De hecho, Él nos manda a juzgar y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Mire, por ejemplo, ahí en el mismo contexto, ¿cuándo puedes juzgar? Ahí en el 5. ¿Cuándo puedes tú quitar? ¿Cuándo tú puedes ya, dice ahí, sacar la paja del ojo de tu hermano? ¿Cuándo? O sea, pero sí la puedes sacar. Sí, sí, dice ahí, mira, dice ahí, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para qué. O sea, sí se puede sacar la paja del ojo de la mano, sí, pero en una manera correcta. Si tú tienes una viga no lo puedes hacer. Y ahorita vamos a explicar todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que aquí no quiere decir que yo no puedo juzgar todo en absoluto. No, 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 no. Debemos de saber juzgar. Y ahorita lo vamos a ir explicando. Mira, Jesús enseñó esto. Vamos allá a Juan 7:11. Juan 7:11. A Jesucristo lo estaban juzgando los judíos. Decían que él era un engañador. ¿Se acuerda que le decían que era un pecador, un borracho comilón, que tenía demonios? ¿Se acuerda todo eso? ¿Qué estaban haciendo con él? Lo estaban juzgando, ¿no? Vamos a ver ahí el 7, 11 y 12, mire, para que quede claro. ¿Ya lo tiene? Y dice ahí, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros, ¿qué decían? No, sino que engaña al pueblo. Decían que era un engañador, ¿no? Y luego en el 20 dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura qué? Matarte. Decían que tenía demonio. ¿Qué les dice nuestro Señor Jesucristo en el 24? Estoy avanzando para no detenernos tanto ahí. ¿Les dijo no me juzguen? ¿Qué les dijo? No juzguen según las apariencias, juzguen, pero con justo juicio. O sea, Él no está prohibiendo juzgar.
Él dice, puedes juzgar, pero ¿cómo? Con justo juicio. Amén. ¿Sí queda claro, hermano? Por ejemplo, cuando a él lo juzgaban, él decía, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me puede comprobar realmente que yo he pecado contra la ley? ¿Quién? ¿Y quién de ellos le podía decir? Nadie, nadie. Ni las mismas autoridades de ese tiempo, Poncio Pilato encontró delito en él. Nadie, no podían. De hecho, cuando lo acusaron, ¿qué tuvieron que hacer para poderlo acusar? Mentir. Buscaron falsos testigos para poder acusarle de algo que no había dicho, ni había hecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, hay que juzgar con justo juicio, para empezar. Miren, él sí juzgaba a los judíos. ¿Cómo los juzgaba? ¿Qué les decía? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Era un justo juicio? Sí, sí, ellos profesaban ser santos, profesaban ser el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, y eran hijos del diablo. ¿Tenía razón nuestro Señor Jesucristo? ¿Era verdad? Sí, los judíos eran hijos del diablo, y todo aquel que no tiene a Cristo es hijo del diablo. ¿Ahí qué estaba haciendo Cristo con los judíos? Los estaba juzgando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo más los juzgaba ellos a los judíos? Generación de víboras. ¿Se acuerda usted que lo que les decía así? Ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está quedando claro, amado hermano? Les decía que ellos cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, ni entraban ellos ni dejaban entrar. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo está pronunciando un juicio contra ellos. ¿Sí se puede pronunciar juicio? Sí, y ahorita vamos a ver la manera correcta. Él decía, si no te arrepientes, le decía a los judíos, ¿qué les decía? Van a perecer, no van a entrar al reino de Dios. Y esto lo vemos con el apóstol Pablo, miren, 1 Corintios 6:9. ¿Tú le puedes decir a una persona que si vive de tal manera no va a entrar al reino de Dios? ¿Sí? ¿Por qué puedes hacerlo? Porque la Biblia lo establece. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no es que nosotros, mira, no sé si te ha pasado cuando tú le predicas a una persona y lo primero que te dice, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Sí te han dicho o no te han dicho? ¿Qué les respondes? A ver, ¿qué es lo que les dices? ¿O qué les has dicho? A ver, yo no te estoy juzgando. La palabra de Dios es la que te está juzgando. Y la palabra de Dios que estás oyendo es la que te va a juzgar el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿O tú la estás juzgando a la persona? Por ejemplo, mira, aquí vamos a ver al apóstol Pablo cómo está emitiendo un juicio. Fíjense. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué está haciendo ahí el apóstol Pablo? Emitiendo un juicio. Cualquier persona, aunque se diga cristiana, aunque se congregue en una iglesia cristiana, aunque sepa orar, conozca la Biblia, predique el evangelio y viva de esta manera, no va a entrar al reino de Dios. Esa persona ya está condenada. ¿Sí queda claro, amado hermano? Y alguien nos podría decir, no juzgues. No, yo no te estoy juzgando. La palabra de Dios es la que juzga. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesucristo dijo a través del apóstol Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿cuántos dicen amén? Para que todo aquel que en él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. No va a ser condenado, ya ha sido condenado. Apenas estaba viendo una entrevista de un famoso, no sé, conductor, Larry King. ¿Cuántos lo han oído? Es de Estados Unidos. Estaba entrevistando a un falso maestro llamado Joel Austin. Y él siempre confronta y le dice, oye, ¿tú eres de los que creen que solamente los que creen en Jesús van a entrar al reino de Dios? ¿Qué hay de los judíos que no creen en Jesús, van al infierno? ¿Qué creen que dijo este falso maestro? Él dijo, yo no juzgo a nadie. No me corresponde a mí juzgar, dice, solamente Dios puede juzgar.
Si a ti te hubieran hecho esa pregunta, tú, si eres cristiano, ¿qué hubieras dicho? Si te hubiera dicho, oye, los judíos van a entrar al reino de Dios, ¿qué les hubiera dicho? No, así rotundamente, mientras no se arrepientan y no crean en Jesucristo, todos los judíos, ateos y todos los sectarios van a ir al infierno. Y si te hubieran dicho, ¿y tú quién te crees o por qué puedes juzgar así? Yo no. Jesucristo dijo que Él es el camino y la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un verdadero creyente que sabe cómo juzgar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí queda claro, amado hermano? Esto es muy importante, ¿eh? O sea, sí podemos juzgar. ¿Debemos de denunciar a los falsos profetas? Sí. ¿Debemos de reprender al hermano que está en pecado? Sí. ¿Lo debemos de disciplinar? Sí. ¿Debemos de juzgar la doctrina? Sí. Sí, amado hermano, la doctrina se tiene que juzgar. Si tú oyes a alguien que está diciendo una herejía, ¿qué te corresponde hacer? Presentar defensa. No te puedes quedar callado. ¿Sí o no? O tú, a ver, si estás en una plática con gente que supuestamente habla de Dios, supuestamente, y oyes por ahí que dice, pues yo creo que hay gente que es buena y se va a salvar porque hace unas ciertas buenas obras. ¿Qué te corresponde hacer en ese momento? Así. Tienes que corregir a esa persona y decirle, lo que estás diciendo es una herejía. Lo que tú estás diciendo está contradiciendo la palabra de Dios. Aunque te vea que lo estás juzgando, realmente estás juzgando correctamente. Es tu deber, amado hermano. No puedes dejar a la persona ahí que siga con su ignorancia o su ceguera, porque la estás mandando al infierno directamente. Tienes que decirle, lo que estás diciendo está mal. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso necesitas conocer ¿qué? La palabra de Dios. Mira, amado hermano, vamos a ver cómo Pablo juzgó a una persona que estaba en pecado en la iglesia de Corintio, primera de Corintios 5.1. Vaya usted a primera de Corintios 5.1. Los que han leído ahí para avanzar, ¿cuál era el pecado de este supuesto hermano? Vivía con su madrastra, como pareja, así vivían. Eso era pecado. ¿Conocen amén? ¿Sí? ¿Y qué hacía la iglesia? No hacía nada. No hacía nada, amado hermano. ¿Qué tenía que hacer la iglesia con ese hermano? Juzgarlo, pronunciar juicio contra él, decirle, o te arrepientes o te vamos a expulsar de la iglesia. ¿Conocen amén? Así lo mandan las escrituras y ahorita lo vamos a ver. De hecho, ahí les dice Pablo, miren, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué había en la iglesia? Fornicación, y tal fornicación cual aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros cómo estaban ellos? ¿Qué quiere decir que estaban envanecidos, amado hermano? Mire, si usted lee la carta de los Corintios, ellos se jactaban de que yo soy de Pablo, de que yo soy de Pedro, de que yo tengo los dones del Espíritu Santo. Se creían una iglesia cristiana y no estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer con esta persona, amado hermano? Miren, ¿no deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió ¿qué dice? ¿Qué tenían que hacer con esa persona si no quería dejar a esa mujer? Expulsarlo de la iglesia, amado hermano, juzgarlo, declararle, emitir un juicio y decirle, tú no eres creyente. Tú no eres creyente y por lo tanto no te podemos aceptar en la membresía de la iglesia. Tenían que haber hecho eso. Luego dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente que ya había hecho Pablo. Entonces, ¿sí se puede juzgar? ¿Sí? Ahí Pablo, ¿qué emitió ya Pablo ahí? Un juicio. ¿Cuál juicio emitió sobre esta persona? El tal, dice en el 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne.
expúlsenlo de la iglesia, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Si cuando tú disciplinas a alguien, puede ser que lo lleves a que él se arrepienta y regrese. ¿Le haces un bien a una persona cuando la disciplinas? Sí, porque es la única manera que él podría volver en sí, arrepentirse y regresar al Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí queda claro entonces ahí? ¿Y qué les dice a él ahí en el, vamos a ver, para no estar leyendo todo, el 12? ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A ver, ¿qué tenemos que hacer la iglesia? Juzgar a los de aquí. Aquí nos corresponde, no al pastor, a toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? No dicen amén, A ver, ¿a quiénes nos corresponde juzgar? ¿Nada más al pastor? No, ahorita vamos a ver que toda la iglesia tenemos que aprender que debemos de juzgar. Vamos a verlo, ahorita lo vamos a ver. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahí vemos el juicio. ¿Ok? Miren, fíjense lo que tiene que hacer la iglesia. Mateo 18:15. Por si algún día te toca, que espero que no, pero nos puede tocar, que seamos disciplinados, no vayas a empezar a decir que aquí no hay amor. Precisamente por amor va a haber disciplina. ¿Estamos o no estamos? No se espante usted, yo creo que no va a ser de esos, pero esperemos en Dios. A ver, dice ahí, vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 8:15, ¿verdad? ¿Les dije? A ver, ya ando bien mal acá, yo ando en Lucas. Mateo 18, ¿les dije? 18:15, ¿verdad? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, fíjate, si tú te enteras que tu hermano ha pecado, ve y repréndelo estando tú y él solos. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, ¿qué tienes que hacer si te enojas con un hermano por alguna acción que te hizo? Vamos a suponer que no te pagó, le prestaste dinero y no te pagó. ¿Qué tienes que hacer? Andar contándoselo a todos los hermanos. No, aquel hermano es bien ratero, ni le prestes porque no paga. ¿Así le tienes que hacer? A ver, ¿cuál es el primer paso que tienes que hacer? Vas a ir con él y decirle, hermano, lo que estás haciendo no es de Dios. Los rateros, dice la escritura, que no van a entrar al cielo. Yo te presté un dinero, me dijiste que para tal fecha me lo ibas a dar y no me lo has pagado y no me quieres pagar. ¿Tienes que decírselo o no lo tienes que decir? Bueno, dice ahí, más, dice, estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué, amado hermano? Dice en Santiago que el que hace volver a un pecador de su mal camino gana el alma. O sea, esa persona está en pecado delante de Dios. Puede ser que no sea cristiana o puede ser que sí sea cristiano, pero cuando tú le hablas la palabra de Dios, puede ser que en ese momento él vuelva en sí y entienda que está en pecado y va a corregir. Y va a volver a tener comunión contigo. Y va a volver a tener comunión con Dios. ¿Cuántos en amén? ¿Sí queda claro? Bueno, si es que te hace caso. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya entonces sí vas a llevar unos testigos para hablar con él. ¿Hasta ahí vamos bien? Si no los oyere a ellos, dilo ahora sí a quién. A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando ya se habló con él, se llevó testigos y no corrigió, se le dijo a la iglesia y no corrigió a ese hermano, se le disciplina y se le expulsa de la iglesia. ¿Qué hicimos? Juzgamos al hermano. ¿Sí queda claro, amado hermano? ¿A quién más debemos de juzgar? A los falsos profetas. Primera de Juan 4:1. A los falsos profetas debemos de juzgar. Y la Biblia está llena de Pablo, de cómo Pablo juzgaba y denunciaba hasta por nombre a aquellos que estaban torciendo las escrituras. ¿Ya lo tiene? Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí todo espíritu es todo predicador, todo maestro de la palabra. Sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? Juzgar a todo predicador. Si tú sabes que el hermano Vicente vive en adulterio, tienes todo el derecho de denunciarme, ¿no? Si tú te enteras que el hermano Vicente ya está predicando herejías, tienes todo el derecho de juzgarme y de decir, hermano, usted está predicando mal. ¿Tienes o no tienes el derecho? No os vaya a tener miedo, amado hermano. No nos tenga miedo. ¿Sabe por qué la mayoría acepta lo que le dice su pastor aunque esté mal? Les tiene miedo. Les tiene miedo porque hay pastores, estaba yo escuchando ahorita a este falso pastor Guillermo Maldonado. Él ha maldecido a su iglesia. Los ha maldecido, los ha amenazado que si se van les va a ir mal. La última tontería que dijo fue que ahorita con el virus están muriendo muchos pastores en todo el mundo, menos los que están bajo su cobertura. Dice, todos los que están bajo mi cobertura, ni uno se ha muerto, dice. Algunos se salieron y ya les fue mal. O sea, ¿qué hace este falso maestro? Les está metiendo miedo a la gente. Si te vas de aquí, te va mal. O sea, la gente tiene miedo de confrontar a su pastor. No debemos de tener miedo. Ahorita vamos a ver un claro ejemplo de cuando el apóstol Pablo reprendió públicamente al apóstol Pedro. A ver, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Emitió juicio sobre él, estás mal. Y delante de todos. ¿Es nuestro deber? Sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por el bien de quién, amado hermano? De la iglesia. Por el bien de la iglesia. Si tú dejas a un falso ministro predicando herejías en la iglesia, la va a destruir. ¿Sí? Entonces, ¿es nuestro deber, amado hermano? Mire, vea hasta con nombres. Vamos a verlo aquí un ejemplo. Segunda de Timoteo 2:15. Y ahorita hay pastores que dicen, allá anda un pastor diciendo algo mal. ¿Qué debes de hacer, amado hermano? Decir su nombre. Si se llama Cas Luna, di Cas Luna está diciendo que nosotros somos Jehová Junior. Cas Luna lo está diciendo. ¿Cuántos dicen amén? No digas, por ahí andan unos que andan diciendo, no, di su nombre para que la gente lo escuche y después no sea engañado por estos falsos maestros. Mira, ¿qué dice aquí 2 de Timoteo 2:15? ¿Lo tiene? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son algunos que están por ahí. ¿Quiénes? ¿Por qué dio nombres Pablo? Para que se cuiden de ellos. Para que se cuiden. Imagínate, si ya te dio los nombres y un día llega a tu iglesia, ¿qué harías? Ya no lo recibes. Ya no lo recibes. Lo dice la carta de Juan, que si alguno viene trayendo otra doctrina, no le digáis bienvenido ni lo recibáis en casa. Juan, amén. Mire, aquí dice hasta por nombres. ¿Y por qué los denuncia? ¿Por qué los juzga? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaban haciendo estos, Emineo y Fileto? Predicando herejías, diciendo, ¿qué quiere decir que si la resurrección ya fue? ¿Qué están diciendo? Que Cristo ya vino. ¿Cuándo va a ser la resurrección de los muertos? Cuando Jesucristo venga. ¿Sabía usted que los testigos de Jehová dicen que Jesucristo ya regresó? Pero que regresó en espíritu y por eso nadie lo ha visto, no, nadie lo vio, pero que él ya regresó. O sea, en el mundo, amado hermano, hay cientos de miles de herejías y nuestro deber es denunciarlas. ¿Cuál es nuestro deber? Judas 3:4, ahí está. Si tú eres cristiano, digo porque a lo mejor no eres cristiano, si no eres cristiano no te preocupes. Tú escucha todo y no digas nada, no eres cristiano. Pero si eres cristiano tienes un deber.
Y hay de ti si no, y hay de mí si no lo cumplimos. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Judas 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos. ¿A qué exhortaba aquí Judas? Que contendáis. ¿Qué es contender, amado hermano? Diga, presentar defensa. Presentar defensa. No es que te pelees así que a golpe. No, presentar una defensa. Dice, ardientemente. ¿Qué entiendes ardientemente? Apasionadamente, por el amor a tu Señor Jesucristo, por el amor a la obra de Cristo. ¿Tú tienes amor por la iglesia de Cristo, amado hermano? Entonces tú la vas a cuidar de que no sea engañada. ¿Qué vas a hacer cuando veas a un lobo? Lo vas a denunciar. Por la fe. Aquí fe es el cuerpo de doctrina. Aquí fe, ¿qué es? A ver, el cuerpo de doctrina, toda la doctrina que nos ha dado el Señor aquí en la Biblia, eso es fe aquí. O sea, tienes que presentar defensa apasionadamente. ¿Por qué? Por la sana doctrina. ¿Sí queda claro, amado hermano? Luego dice que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces? ¿Hay más revelación? ¿Hay más doctrina nueva? No, solo la escritura. ¿Hasta ahí estamos? Y vea por qué debemos de presentar defensa. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. A ver, ¿qué dice? Que algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde han entrado encubiertamente? A la iglesia de Cristo. Los que desde antes se habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién niegan? A Dios y a Cristo. Un falso maestro, y velo, si no me crees, escucha a Cas Luna y a Guillermo Maldonado y siempre te llevan a ellos, siempre. Maldonado dice que la unción cae en la cabeza y baja todo el cuerpo el aceite. Dice, yo soy la cabeza. Mi familia es bendecida porque el aceite viene hacia mí, la unción, y baja hacia ellos. La iglesia es bendecida porque la unción viene hacia mí y bendice a la iglesia. ¿Así es? ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. ¿En quién somos bendecidos? En Jesucristo, jamás en tu ministro. Aunque el ministro es un don de Dios y es una persona que puede Dios usar para bendecirte, no se trata del ministro, se trata de Jesucristo. Amén. Entonces, fíjate aquí cómo dice que debemos de juzgar al pecador, a los falsos profetas, a la doctrina, y fíjate, aún a los ancianos de la iglesia. A ver, ¿a quién tienes que juzgar? A los ancianos ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Los ministros, los pastores. Miren, vamos a verlo ahí. Tito 5, 19, 20. ¿Por qué te digo esto? No debes de tener miedo. No, y ni es Tito, hermano, porque Tito no trae ni 5, debe ser primera de Timoteo. A ver, déjame ver. No es ni primera de Timoteo. Donde dice que debemos de juzgar, no juzguemos a los ancianos, sino por 2 o 3 testigos. Pero, primera, ¿sí es? Perdón. Sí, ahí está. Sí, primera de Timoteo. Gracias, hermanos. Gracias por estar atentos y ayudarnos, porque aquí se nos borra todo. Si no, pregúntenle a mis hermanos. Quién sabe qué pasa aquí, pero hasta las citas se nos pierden. ¿Ya lo tenemos ahora sí? Mire, fíjese lo que dice. Contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A ver, si alguien dice el pastor está haciendo algo malo, no le crean así a la ligera. Tiene que haber otro testigo por lo menos para confirmar que el pastor está mal. ¿Cuántos dicen amén? Porque puede ser que alguien me acuse porque le caigo mal o no sé. Bueno, a los que persisten en pecar, está hablando de los ministros, ¿qué tienen que hacer con ellos? Repréndelos delante de quienes, de todos, para que los demás también que teman. ¿Cuántos dicen amén?
¿Sí queda claro lo que se tiene que hacer ahí, amado hermano? Ahora, vamos a ver un ejemplo, Gálatas 2:11. ¿Qué hizo el apóstol Pablo con el llamado Papa que le llaman los católicos, con Pedro? ¿Sí saben que usted no puede cuestionar lo que dice el Papa? ¿Sí lo sabía? A ver, si el Papa dice, María no murió, ascendió al cielo, porque era pura y santa. Y si y alguien se atreve a decir lo contrario, ¿qué dice según sus códigos de ellos? Que sea anatema. Si te atreves a contradecir a lo que establece el Papa, te llaman anatema, maldito. Mire, fíjese lo que dice aquí, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Le resistí cara a cara porque era de condenar. A ver, ¿qué actitud tenía Pedro? Pero su actitud era de condenación, amado hermano, porque mire, vea lo que dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, aquí está hablando de los judíos, esos que dice de parte de Jacobo eran judíos, comía con los gentiles, o sea, no había judíos. ¿Y qué hacía el apóstol Pedro? Se sentaba a la mesa con los gentiles a platicar y a comer, porque para un judío era inmundo estar con un gentil. Ellos no entraban a la casa de un gentil porque se contaminaban, y el apóstol Pedro ya estaba comiendo con los gentiles. Pero vean al apóstol Pedro lo que hace. Dice ahí, dice, pero después que vinieron los judíos, ¿qué hacía Pedro? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. A ver, ¿qué tenía que hacer Pedrito si le reclamaban que estaba comiendo con gentiles? ¿No ya le había enseñado nuestro Señor Jesucristo que a nada le llamara inmundo? ¿Sí se acuerda? Porque cuando lo manda a predicar a los gentiles le dice, no los llames inmundos, yo ya los he santificado. Ya puedes ir y entrar y predicar el evangelio con ellos. ¿Cuántos amén? Pero no, él les tenía miedo a que le empezaran a reclamar los judíos. Y vea lo que dice. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué era Pedro y los demás? Hipócritas, porque mientras no me vean, pues como con ustedes, pero si me ven, no puedo estar con ustedes. ¿Usted cree eso, amado hermano? Ahora, ¿cuál era el peligro de esto, amado hermano? A ver, ¿sí ve usted el peligro de esto, de esta actitud? ¿Sí ve el peligro? ¿O no ha visto el peligro? ¿Qué estaba haciendo Pedro con esta actitud? Estaba judaizando. Estaba diciéndole a los gentiles, miren, para que nosotros nos podamos sentar con ustedes, o más bien para que ustedes pertenezcan al pueblo de Dios, tienen que ser circuncidados, tienen que guardar la ley, para entonces sí poder tener comunión con nosotros. O sea, los estaban judaizando a los gentiles. ¿Es un pecado grave, hermano? Sí, sí, Pablo regaña a los Gálatas tontos. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos hechizó? Cuando ya se les predicó el evangelio de Cristo y ahora dicen ustedes que necesitan circuncidarse para ayudar a la salvación. Tontos. O sea, lo estaba llevando a las obras de la ley para poder pertenecer a la iglesia. Mire, ahí dice ahí. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿delante de quién le dijo a Pedro? ¿Sí está viendo lo que está haciendo Pablo con Pedro? Está pronunciando juicio contra él delante de todos. ¿Y qué le dice? Le dice, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Era delicado lo que estaba haciendo? Sí, amado hermano. Cuando usted vea un día que aquí alguien se para y dice, sí, Cristo salva, pero necesitas bautizarte para que puedas ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentar cara a cara a ese hermano y decirle, no, la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay mérito que ayude a la salvación. Dile, no hay mérito. Somos salvos por la persona y obra de Jesucristo y nada más.
Entonces, amén. Hay de aquel que se atreva a añadirle, ¿eh? Hay de aquel que quiera añadirle. Entonces, ¿sí podemos juzgar entonces? Sí. Al falso profeta, la doctrina, a los pecadores y aún a los ancianos de la iglesia. Amén. Ahora, entonces, ¿qué significa? Ya vamos a ver ahora sí, Mateo 7. Entonces, ¿a qué se refiere aquí no juzguéis? Para que no seáis juzgados. Es a pronunciar un juicio con severidad. A ver otra vez. Aquí se refiere a que no emitamos un juicio con severidad. ¿Cómo sería con severidad? ¿Cómo sería? Miren, ejemplos. Por ejemplo, los judíos acusaban a Jesús de comer con pecadores. ¿Por qué su maestro come con los pecadores? ¿Qué estaban emitiendo ellos ahí? Un juicio, pero con severidad. Y Cristo les dijo, yo no quiero sacrificios, sino aprendan qué quiere decir misericordia quiero, y no sacrificios. A ver, ¿cómo debemos de juzgar? Con misericordia. A ver, ¿cómo debemos de juzgar a un hermano cuando está en pecado? Con misericordia. Cuando tú veas que un hermano está aquí mal, y vengas y me digas, hermano, ese hermano, córralo, ese es hijo del diablo, ese no es creyente. ¿Así lo vamos a juzgar al hermano? No, amado hermano, vamos a hablar con él y a exponerle el evangelio y a decirle que se tiene que arrepentir, porque lo que debemos de buscar de una persona que se dice cristiana es su restauración. A ver, ¿qué debemos de buscar de una persona que está en pecado? Su restauración. Pero cuando ya se habló con la persona varias veces y no quiso, entonces se le expulsa. Pero lo debemos de juzgar con misericordia. Los judíos no juzgaban con misericordia. Otro ejemplo, ¿se acuerda cuando una mujer que era pecadora, que era sabido que era pecadora, llegó y empezó a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas y a echarles perfume? ¿Se acuerda usted qué dijo un fariseo que invitó a Jesús a su casa ahí? Si fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora. A ver, ¿cómo juzgaban los judíos? Con severidad. O sea, ellos no tenían misericordia, amado hermano. Ellos decían, esa es pecadora, esa que no puede, que ni entra a mi casa. ¿Qué tenían que hacer los judíos con alguien que andaba en pecado? Pues enseñarles el camino de Dios. ¿Cuál será? Amén. ¿Para qué tenían la ley los judíos? A ver, ¿para ellos? ¿Para qué tienes tú el evangelio? A ver, ¿para juzgar y decir, tú eres un idólatra, tú te vas a ir al infierno? ¿Así le dices a tu familia? Para predicarles el evangelio, para tener amor por ellos, para que vengan a Cristo y se arrepientan. Hay gente que así es, hermano, llega a una casa de gente que no es cristiana y empieza a ver imágenes y luego empieza a condenar. No, tú eres un idólatra, tú te vas a ir al infierno. No, ese no es el evangelio. El evangelio se predica con amor, con misericordia, con sabiduría. ¿Cuántos amén? O sea, miren, ¿por qué no debes de juzgar así? ¿Qué dice ahí que si juzgas así? Porque con el juicio con que juzgues, ¿qué dice? ¿Cuántos saben de aquí que para un creyente verdadero no hay condenación? A ver, ¿cuántos ya lo sabemos? Pero aún así vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo. A ver, grábate esto. Si tú eres un verdadero creyente, tú no vas a ir a condenación. Tú no vas a ir al infierno. Pero vas a dar cuenta de todo lo que hiciste como cristiano, sea bueno o sea malo. ¿Estamos o no estamos? Todos. Cuenta de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, del ministerio, del dinero, de tu tiempo, de todo vamos a dar cuenta. ¿Cómo va a ser ese juicio y qué va a pasar con los que estemos mal? La Biblia no lo dice. No explica muchos detalles, pero de que vamos a ser juzgados, vamos a ser juzgados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo que te gustaría a ti que te juzgara el Señor? ¿Cómo debes tú de juzgar cuando ves que alguien está mal? Con misericordia. ¿Estamos hasta ahí? Eso es lo que está enseñando aquí. A que no juzgues severamente, sino con misericordia.
porque así con la medida con que tú midas serás ¿qué? Medido. Ahora, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Por qué no debes de juzgar así? Mira, la mayoría que juzga severamente es un hipócrita. A ver otra vez. La persona que juzga severamente es un hipócrita, porque esa persona es peor de aquel que está juzgando. ¿Sí estamos? Mira, los fariseos. Ay, si fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora. Ese era un hipócrita. Jesucristo les dijo, tú eres hijo del diablo. Tú eres una generación de víboras, tú eres un ciego, tú eres un sepulcro blanqueado. A ese que le estaba diciendo que esa mujer era pecadora, ese era un hipócrita. Porque Jesús les dijo claramente a los judíos, ustedes tienen la ley y no la guardan. Claramente se los dijo. Ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por sus tradiciones. ¿Sí se los dijo o no se los dijo? O sea, ¿cómo eran los judíos, amado hermano? Eran hipócritas. ¿Saqueaban las casas de las viudas? Sí, saqueaban las casas de las viudas. Dice que por fuera se veían hermosos, ¿no les dijo? Y por dentro, ¿cómo les dijo que estaban? Podridos, llenos de injusticia. Miren, vamos a verlo ahí. Vamos a ver textos bíblicos para que les quede claro. Vamos a verlo ahí. Romanos 2:1. Fíjense cómo eran los judíos. Mira, si tú ahorita conoces a alguien que vive en extremo pecado, en extremo, así que de plano es un adúltero, borracho, fornicario, narco, lo que tú me digas, y de vez en cuando se congrega a la iglesia, no lo juzgues duramente, porque puede ser que el día de mañana viva mejor que tú, hablando espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco de una persona que la disciplinamos y se fue, y ahorita está mejor que muchos de nosotros, porque Dios es poderoso y misericordioso. Imagínate si nosotros dijéramos, no, es un hijo del diablo, no, ese ya no. Tenemos que juzgar con misericordia. ¿Sí? Miren, vamos a ver aquí. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo. ¿Por qué? O sea, mira, si tú, a ver, dile que está a tu lado, tú te conoces a ti. Tú no eres como ese fariseo que dice, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como el hermano Vicente, no. ¿Así? ¿Tú eres así como ese fariseo? Gracias, Señor, porque ese hermano es bien enojón, siempre tiene su cara como de enojado, ¿no? Ay, qué feo, no. ¿Tú eres así? ¿Sabes por qué eres salvo? Por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué has cambiado un poquito ya en tu vida? Por la misericordia de Dios, nada más. Tú no tienes nada que tú hayas tenido de ti mismo, nada. ¿Cuántos dicen amén? O sea, cuando tú condenas a otro, primero mírate a ti. No digas, no hables mal de otro antes de verte a ti. Porque cuando lo haces, te condenas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira, los fariseos, dice que le decían ahí, para avanzar, ya vámonos, porque se me fue el tiempo. Ahí en el 21, perdón, ahí mismo. Tú pues que enseñas a otro, ¿qué dice? No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué hacían los fariseos? Tú que dices que no se ha de adulterar. O sea, ellos querían enseñar a otro a quitarle su paja. ¿Y qué tenían ellos? La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos. A ver, ¿a quién tienes que examinar? A ti. Todos somos bien buenos, hermano, bien buenos para estar viendo a los demás, todos, y no digas que no. Tú oyes algo y dices, ay,
¿Y el pastor? No, híjole. ¿Y cómo está pastoreando? Oh, ¿y el hermano Juan que ya predica? No, no, no. Todos somos bien buenos para eso. Todos, todos. De hecho, nada más están viendo a los ministros como con lupa diciendo, este debe de ser santo, 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 porque igual, tiene alguna cosita y pobre de él. Juan, Rodolfo y yo somos igual que tú de pecadores. Y ahí están, y pregúntale si no. A ver, ¿qué somos igual que ustedes? Pecadores, redimidos por la pura misericordia de Dios. También a nosotros nos están perfeccionando. Peor los hijos del pastor. Uy, si un hijo del pastor está mal y es hijo del pastor, también es un pecador. Y puede ser que no sean nacidos de nuevo, aunque sean los hijos del pastor o del hermano Rodolfo. ¿Cuántos amén? O sea, no nos pidan a nosotros algo que ustedes no tienen tampoco. A todos nos están trabajando. Todos somos una obra que está en construcción. Todos, todos. Todos tenemos defectos, todos tenemos carencias, todos somos negligentes, necios, perezosos. Todos, amado hermano. O sea, debes de, mira, cuando tú quieras juzgar a alguien, siempre recuerda de dónde te sacó el Señor. Yo no entiendo esos padres que tratan duramente a sus hijos y quieren que sean santos, 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 cuando ellos no se acuerdan cómo vivían cuando tenían su edad. O se espantan. Ay, mi hija ya anda haciendo estas cosas. ¿Y tú qué hacías cuando tenías su edad? Eras peor. ¿O no? Mis hijas no saben toda mi vida, pero se espantarían. Y yo no me espantaría si alguna de ellas cayera en algún pecado, porque todos podemos pecar. ¿Cuántos amén? Ahora, ¿pero qué tenemos que hacer con alguien que cae en pecado? Ahorita lo vamos a ver, amado hermano. Ahorita lo vamos a ver. Miren, ¿qué dice ahí en Gálatas 6:1? Vámonos ya para avanzar. ¿Qué se tiene que hacer cuando un hermano cae en pecado, amado hermano? Hay que buscar restaurarlo, mi amado hermano. Dicen que el único ejército que mata a sus soldados heridos es los cristianos. ¿Se ha visto que hace un ejército cuando cae un herido? Regresa por él y se lo lleva para que lo curen. Pero solo los cristianos ven que alguien está mal y lo pisotean. No, si yo ya sabía que el hermano ni era cristiano, no, ya córranlo de la iglesia, no, ese hermano, no, mi amado hermano, mira, ¿qué tenemos que hacer? Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cuántos saben que esto sí va a pasar? ¿Sí o no va a pasar? Vosotros que sois espirituales, ¿qué quiere decir vosotros que sois espirituales? Vosotros que ya fueron regenerados, que ya dio, el Espíritu Santo les dio el nuevo nacimiento, viven ustedes, que ustedes ya pueden dar el fruto de amor, paciencia, mansedumbre, fe, gozo. Ustedes que ya son hijos de Dios, en otras palabras, restaurarle con espíritu de mansedumbre. A ver, ¿qué vamos a buscar cuando encontremos a alguien que está en pecado? Vamos a buscar restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí está quedando claro? O sea, tú no digas a un hermano, ya tienes 3 años y no entiendes. ¿Y tú? ¿Y tú cuántos tienes? ¿Cuántos tienes tú ya de cristiano? ¿Y entiendes? ¿O nos falta a todos, amado hermano? O sea, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuántos saben? Y de hecho pasa que pecamos todos, ¿o no? ¿Podemos caer en alguna falta? Sí, el rey David cayó en adulterio. ¿Y cómo fue Natán a decirle? Tú has pecado. Y David se arrepintió y dijo, no morirás, Dios ha perdonado tu pecado. O sea, cuando nosotros hablamos con una persona que está en pecado y ella se arrepiente de corazón, se le vuelve a integrar a la iglesia. Buscamos su restauración. No le cerramos de por vida a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero así es como se debe de juzgar, amado hermano. Y ya vamos con Mateo 7:6 para ya terminar. Aquí es donde debemos de aprender a juzgar. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿A qué se está refiriendo?
Para empezar, ¿quiénes son los perros y los cerdos? Dice el hermano que los gentiles. Entonces, ¿no debo de predicarle a los gentiles? La escritura dice que le prediquemos a todo el mundo. Los que ofenden a la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a explicar. Mira, primero aquí los perros y los cerdos son animales que eran considerados como inmundos. ¿Sí? Y está aplicado a personas que cuando tú le prediques el evangelio van a ofender la palabra o van a ofender a nuestro Señor Jesucristo. Si conoces gente que les empiezas a hablar y empieza a maldecir a Jesús, o empieza a maldecir la palabra, o empieza con groserías, o empieza así, no le debes ya de predicar. Eso dice ahí, no deis lo santo. ¿Qué es lo santo? La palabra de Dios, es la santa palabra de Dios. ¿Qué son las perlas? Jesucristo. Él es la perla escondida, es la piedra de mucho valor. Juan amén. No se lo des a los perros y a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mira, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Hechos 13:44. Y ya estamos por cerrar. Me dijeron que dejara tiempo porque hay que limpiar las sillas. ¿Ya lo tenemos? Hechos 13:44. Aquí el apóstol Pablo le está predicando a los judíos y a gentiles. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué se juntaron? Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. ¿Y qué más? ¿Sabes qué es blasfemar ahí? Insultar, ofender. ¿A qué estaban ofendiendo? La palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nosotros nos volvemos a los gentiles. A ver, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Ya no les echó las perlas a los cerdos. Ya no les predicó el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, dijo Jesucristo, Mateo 10:12, que si tú vas a predicar y alguno no te recibe ni oye el evangelio, ¿qué tienes que hacer? Sal, sacude tus pies y vete. O sea, el evangelio no lo tienes que malbaratar. Si la persona te oye con respeto y quiere oír el evangelio, predícatelo. Si te dice no me hables y empieza a insultar, no le prediques. Juan amén. Póngase de pie.